Hoy vamos a hablar de quien se dice que tuvo la oportunidad de ser presidente de México en el 2012 y en el 2024 también, ambas las desperdició. Es el actual secretario de Economía, uno de los políticos más respetados, pero que no ha alcanzado a llegar a la silla presidencial, al igual que su mentor. Hoy vamos a hablar de Marcelo Ebrard Casaubon. A pesar de sus vaivenes en el escenario mexicano, Marcelo Ebrard sigue siendo uno de los hombres más importantes que tenemos en la política del país. En la actualidad se dice que se disputa la titularidad o el control del gabinete contra ni más ni menos García Harfuch. Él dice que es uno de los técnicos más importantes de la política, es un sujeto prudente, un sujeto mediador y que es clave en los gabinetes. Dicen que es como el José Antonio Meade que tenía Peña Nieto, pero este lo fue de AMLO y ahora con Sheinbaum. Él es de ascendencia francesa, es el mayor de 7 hermanos, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y es especialista en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de París, Francia. Al igual que muchos de los perfiles que hemos ya tratado en este programa de Morena, pues inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional, así es, en el PRI. Esto fue por ahí de 1981 cuando Ebrard se unió al gobierno del entonces DF, a la Secretaría de Planeación y Presupuesto. Después del terremoto del 85 participaría en el programa de renovación de vivienda popular y en el 87 participaría en la elaboración y aprobación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección de Medio Ambiente. Para el 89 ya fue director del Departamento del Distrito Federal y de ahí al 92 fue nombrado secretario general del PRI del Distrito Federal. Como tal, fue el responsable de ganar las elecciones a diputados y asambleístas y senadores sin perder ni uno solo de los entonces 40 distritos electorales que había en el DF. De que trae tablas, este sujeto las trae. En el 93 fue secretario general de gobierno en el entonces Departamento del Distrito Federal y posteriormente fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores del 93 al 94, cuando su mentor político, Manuel Camacho Solís, usted lo recordará, era el secretario de Relaciones Exteriores en el país. Esa posición, si usted mal no recuerda, fue la que ocupó precisamente en el gabinete con Andrés Manuel López Obrador. Aquí ustedes no se esperan lo siguiente. En el 97 Ebrard fue elegido diputado federal. ¿Por qué partido creen? Por el Partido Verde Ecologista de México. Él estuvo en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados por ese partido en aquel entonces. Meses después, en el 98, renunciaría al instituto político al que nunca perteneció. A partir de entonces se asumió como diputado independiente hasta que finalizó su periodo en el año 2000. Es decir, él nunca perteneció al Partido Verde, pero sí fue electo por ese partido y sin embargo renunció a representar ese partido, ¿no? Ya de ahí crearía su propio partido Marcelo Ebrard. Tendría un partido político local que se llamaría Partido Centro Democrático. Este partido era de corte nacionalista y democrático. Una de sus principales cartas que tenía ahí, pues la había hecho ni más ni menos que Manuel Camacho Solís, quien había sido candidato a las elecciones del año 2000, justamente con Ebrard como candidato al gobierno del DF. Fíjense, aquí lo curioso es que Ebrard logró tener cierta aceptación con este partido de Manuel Camacho Solís, pero terminaría declinando su candidatura a favor de quien se haría su aliado político de ahí a la posteridad, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador en el 2000 era candidato por el PRD y la llamada Alianza de la Ciudad de México junto a Convergencia, el PCN y el PAS. Entonces ahí fue cuando vieron las coincidencias que tenían políticas y decidieron vincular su historia política, lo cual le arrebataría tiempo después la posibilidad de ser el candidato a la República en el 2012, ya que si ustedes se acuerdan, en el 2012 cuando juega contra Peña Nieto, pues no le ajustó a Ebrard y se dicen que se bajó de manera voluntaria para que encabezara la candidatura AMLO y pues AMLO pues no le funcionó, ¿no? Dicen que después se replicaría en el 2024. Otra vez Marcelo Ebrard tenía la capacidad de ganar una elección y tampoco se pudo, pero de eso hablaremos más adelante, ¿no? Del 2000 al 2002 formó parte del Consejo de Asesores de AMLO en el extinto Distrito Federal. Justo en ese año se asumió como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal tras la renuncia, si usted recordará, de este sujeto, Leonel Godoy, que era el titular de la dependencia. Ahí fue donde se trajo ni más ni menos que a Rudolph Giuliani. Recordará usted que también fue muy famoso porque llegó aquí en el 2003 por invitación del empresario Carlos Slim y haría una estrategia de seguridad para apaciguar la ciudad
que funcionó. De alguna forma le funcionó y ustedes lo recordarán que fue lo que de alguna forma catapultó a Andrés Manuel López Obrador al escenario político. Ya después vendría el desafuero y otro tipo de cosas, pero lo primero que vimos fue que logró apaciguar la Ciudad de México, en ese entonces el DF. Fíjense, el 7 de diciembre del 2004 Marcelo Ebrard sería destituido de su cargo como secretario de Seguridad Pública por Vicente Fox, ni más ni menos, luego de un linchamiento que hubo para policías federales en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México. En aquel entonces, la ley le permitía al presidente de México tener estas atribuciones para quitar y poner a quien quisiera, aunque no fuera de su gabinete. En el 2005, Marcelo Ebrard se lanza por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, renuncia a su cargo como secretario de Desarrollo Social y comienza a hacer su pre-campaña. Él compitió y le ganó ni más ni menos que a Pablo Gómez, a Jesús Ortega Chucho y Demetrio Sodi, que era en ese tiempo de la izquierda y termina yéndose al PAN. Ante los ataques sobre que no representaba los principios ideológicos del PRD, de todas maneras tuvo que ganarles porque pues de alguna forma terminó adhiriéndose al líder histórico que era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero la realidad es que para entonces Ebrard ya tenía el apoyo de muchos simpatizantes del PRD, por lo que los opositores del partido, incluyendo a otros actores, pues tuvieron que unirse a esa candidatura en común, excepto Sodi. Sodi se fue al PAN. Sus detractores acusaron ni más ni menos de que quien estaba metiendo las manos al fuego por él era Andrés Manuel López Obrador. Ebrard le gana la candidatura a Jesús Ortega, que tiempo después Jesús Ortega sería la causante que Noroña se fuera del PRD por el fraude interno que le hacen Encinas, ¿no? Pero es otra historia, ¿no? El chiste es que Ebrard se queda con la candidatura del PRD a la Ciudad de México y fue reconocido como candidato por todo el partido y desde entonces sería una de las figuras más prominentes de la izquierda y ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, su campaña se dedicaba a darle continuidad a la figura que había hecho López Obrador. Muchos asumían que esto iba a pasar justamente en esta elección a nivel federal, que iba a pasar lo mismo después de que Andrés Manuel fue el regente de la Ciudad de México, después le siguió Ebrard. Pensaban que a nivel federal no iba a ser Sheinbaum, sino el mismo Ebrard, pero pues ya sabemos lo que pasó, incluso con todo y berrinche. Bueno, en el 2 de julio del 2006 contendió contra la priista, usted recordará, Beatriz Paredes Rangel, contra Demetrio Sodi, experredista, candidato ahora por el PAN, y contra un sujeto llamado Alberto Cinta que nadie conoce de Nueva Alianza. Y también contra Gustavo Jiménez Pons, que en ese tiempo estaba en el Partido Alternativa Socialista y Campesina. Si usted checa quiénes son estos personajes, bueno, cuando se definió la candidatura de Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes era una de las propuestas que iba encabezada por el PRI, una de las mujeres más poderosas de ese partido, incluso durante la etapa de Enrique Peña Nieto. Él en su campaña se dedicó, como todos lo han hecho alrededor de AMLO, es enfatizar la necesidad de que necesitamos que AMLO ganara la presidencia de la República, pues porque así nos iba a ir bien a todos. A final de cuentas, ese año fue donde le roban la elección a AMLO. Marcelo Ebrard es elegido como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se lleva más de 1 millón de votos de ventaja y desde ahí sería el bastión. Bueno, incluso desde antes. Marcelo fue el único gobernante que no reconoció como presidente legítimo a Felipe Calderón Hinojosa en aquellos tiempos. Y él rechazó cualquier encuentro personal con el presidente. Obviamente de manera institucional lo hacían, pero de manera personal nunca, demostrando su lealtad a Andrés Manuel López Obrador. En el 2010 fue galardonado como de los mejores alcaldes del mundo, el mejor de hecho por la Fundación City Mayors, por sus iniciativas pioneras en favor del medio ambiente y los derechos humanos. Recordemos que dentro de su experiencia política, aparte de seguridad, también había estado en el medio ambiente y también estaban en los temas internacionales, ¿no? Marcelo Ebrard ese mismo año da a conocer públicamente su intención de contender por la candidatura a la izquierda a la presidencia del 2012. Crea un movimiento, una plataforma que será Vanguardia Progresista. Curiosamente, y para que vea usted cómo se dan estos temas políticos, en el 2011 sería la corriente del perredista Chucho Ortega, Jesús Ortega Nueva Izquierda, los que nombrarían como precandidato a la presidencia de México a Marcelo Ebrard. O sea, quien era su rival anteriormente terminó siendo su aliado para proyectarlo a la presidencia de México. En la contraparte estaba IDN, Izquierda Democrática Nacional, de Dolores Padierna. Ustedes recordarán también en capítulos anteriores que tuvo sus encontronazos con Ricardo Monreal. Bueno, ella fue la que se propuso a favor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta última, pues se le acusan de muchas cosas. En primera, fue la causa por la que Monreal apoyó a Sandra Cuevas para que perdiera Padierna, Cuauhtémoc, y entonces tuvieran ahí el juego más pintado los Monreal. Tras una serie de encuestas se dieron a conocer que pues ganaría Andrés Manuel López Obrador, lo que muchos dicen en el pasillo que no es cierto,
que fue Ebrard, quien rechazó y se bajó la candidatura y se sumó al presidente por un acuerdo previo que había hecho con él, que por lo tanto él decidió no hacerlo. Otros dicen que fue porque le habían metido una investigación y sabían lo que estaba pasando. Recordemos pues que posteriormente en el 2012 iba a tener una investigación que lo iba a tener que mandar al exilio. Se tuvo que ir a vivir a Francia Marcelo Ebrard porque lo había acusado ni más ni menos que Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Peña Nieto de pues que estaban haciendo cosas ilícitas con la línea 12, ¿no? Andrés Manuel lo incluiría pues en su propuesta de gabinete para ocupar el puesto de secretario de Gobernación en caso de ganar en aquel momento en el 2012, pero llegó a la planadora priista con Peña Nieto y pues no pasó nada, ¿no? Muchos dicen que pues AMLO le ha pagado los favores a Marcelo manteniéndolo y por eso no lo ha expulsado de su movimiento y del partido. Otros dicen que es un mal necesario, ¿no? Que de alguna forma tienen que tener a Marcelo Ebrard, porque especulando que si Marcelo Ebrard se hubiera ido por MC y hubiera declinado el movimiento de Xóchitl por MC, les hubieran sacado un buen susto, pero eso es una historia que ya no sabremos contar. Pero en fin, tras la renuncia del PRD en el 2015 fue postulado justamente por este partido que yo le digo por representación proporcional, es decir, por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, le revocaron la candidatura. Después de que López Obrador ganara en el 18, Ebrard lo anunciarían como el secretario de Relaciones Exteriores en reemplazo de Héctor Vasconcelos, que este se iría de senador, no sé si usted lo recuerda. Marcelo Ebrard le tocó hacer la gestión del 19 y de hecho no lo hizo tan mal. No lo hizo de lo mejor, pero no lo hizo tan mal. En el 2024 recordemos entonces que Marcelo se sentiría traicionado por Morena, acusándolos de que hicieron chanchullo en la encuesta para que le ganara Sheinbaum. Incluso llegó a declarar: lo que sí no nos queda claro es que Morena ya no tenemos espacio, ¿no? En ese Morena, según eso, Marcelo ya no iba a jugar y se desconectó de la escena política unas semanas. Dicen muy bien los que saben de política que el único pecado en este negocio es nada más el no estar en la nómina. Y el que se mueve no sale en la foto, por lo tanto, pues lo empezaron a acusar de traicionero y terminó regresándose a ocupar una de las secretarías más importantes del gabinete, que es la de Economía, y que dicen que actualmente se está disputando el control del gabinete, ni más ni menos que con Omar García Harfuch. García Harfuch es uno de los políticos que tienen actualmente mayor aceptación entre el electorado. Cheques eso porque es un potencial candidato para la próxima elección. Pero miren, cuando Marcelo Ebrard afirmó que ya no tenía espacio en Morena, le dijeron: tú dices que estarás en la boleta del 24. Si lo piensas, ¿así lo ves? Él dijo: sí, porque tengo que ser leal con la gente que me apoya. En caso contrario, te diría: me siento en un cargo o varios cargos y me quedo callado, respondió Ebrard. Creo que eso fue lo que terminó pasando. Le dijeron de nuevo: entonces sí vas a estar en la boleta, y él contestó: sí, claro que sí voy a estar en la boleta. Entonces va a tener que negociar con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano porque ya había ganado Sheinbaum el espacio en Morena. Y él contestó: decía Lenin que hay días que cambian la historia y hay décadas que no pasa nada. Este día puede ser uno de los que sí cambian la historia. Por eso hay quienes se dedican a hacer política. Dicen que uno tiene que asegurarse de que sus palabras sean dulces porque tarde o temprano se las tiene que tragar. Pero cuéntenos usted qué opina de Marcelo Ebrard. ¿Usted cree que es un buen aliado de las izquierdas? ¿Usted cree que está traicionando a Andrés Manuel? ¿O qué hubiera pasado si hubiera sido el que encabezara a la 4T Marcelo y no Claudia Sheinbaum? Hasta pronto, esto fue Por Iguales.